Maiteirory, mba'éicha. Jajesarekomíta ñane rembiapórã ko'ára peguáre. Eikuaamítahína mba'épa ha'e teroja. Ñepyrũhaite ñamañáta Kotavãngambyryja. Primeramente vamos a observar un breve video. Upéi ñembohovaita porandu jahecháva Tavãngambyryte. Vamos a responder la pregunta en forma oral en base a lo que observamos en el video. Upéi jaháta mbo'epýpe. Upevarã ñeñepyrũta kóicha. Amoñe'ẽ, Leo. Amo karai puku ha'ehína peteĩ mbo'ehára marangatu. Upe tapicha katupyry aréma omba'apo mbo'ehaópe. Umi temimbo'e ohayhu ha ohecharamo ichupe omoarandúre chupekuéra. Upéi, hey, aipe'a ñe'ẽ ojehaivýva. Ave jahaítakuéicha jarekohína ko'ãva ñe'ẽ amo, puku, peteĩ, marangatu, upe, katupyry, umíva jahaíta ko'ápe. Upéi he'i ahayvy terokuéra. Ko'ápe amoñe'ẽjeýta ha ahayvýtahína tero atopáva ipype. Añomandurarõ tero ha'ehína ava, tapicha, mymba, térãmba'e. Entonces, vamos a subrayar también o encerrar en círculo las palabras que demuestran ser sustantivos. Avejarekohína karai, mbo'ehára, upejarekohína avei mbo'ehao, tapicha, temimbo'e, umíva ha'ehína tero, sustantivo. Upéi emoñe'ẽ marandu teroja rehegua. Teroja mba'épa ha'e teroja ha'ehína adjetivos. España teroja significa adjetivo. Ha'eñe'ẽ omoteĩva térã ohekome'ẽva terópe. Entonces los adjetivos es la palabra que determina o califica el sustantivo. Como vemos acá en los ejemplos anteriores, la palabra subrayada serían los adjetivos y están acompañando a un sustantivo. Determina en este caso amor o califica puku, ¿verdad? Está y caray, ese es nuestro sustantivo. Pues no, avejarekohína tembiasana. Ejemplo, amo, caray, marangatu, avejareko amo, teroja, te vas a teroja, caray, jaetero, marangatu, jae, teroja. En esta oración vemos entonces que amo es un adjetivo porque está determinando a este sustantivo. Caray es sustantivo porque es una persona. Marangatu, adjetivo también porque le está calificando al sustantivo. Teroja en la clasificación. Jarekohína teroja te come'ẽva ha teroja moteĩva. Teroja te come'ẽva son los adjetivos calificativos. Ha'e, hína, umi, teroja ohekome'ẽva o chaukáva terópe, ¿verdad? O entonces son las palabras que califica o determina al sustantivo. Ejemplo, puku, mbyky, yvate, karape, porã, vai, piru, kyra, pyahu, tuya. Estas son entonces palabras calificativas que se le agrega a un sustantivo. Avejarekohína aveiñe'ẽ joaju katúpe la sintaxis ko'ã teroja tekome'ẽvo oiko mokoĩvaha tekome'ẽva, ¿verdad? Entonces, acá en la sintaxis entonces tenemos entonces de dos formas que podemos utilizar los adjetivos calificativos. Avejarekohína carai, karape, entonces está calificando a una persona. Caballo piru a un animal. Ita a una cosa, teco a una existencia, ¿verdad? Ita, piedra, monotín, teco, motín, entonces una existencia, ¿verdad? Una forma de existir y nos dice que es limpio. Ya sabes esto. Pues ya Jarekohína teroja moteĩva, que son los adjetivos determinativos. Estos adjetivos son lo que determina entonces la proximidad o lejanía del sustantivo. Se dice cuál es, dónde es o cuántos son los adjetivos, los sustantivos. Y se clasifican en 4. Jarekohína mbohapy hendaícha. 4. Uno es teroja moteĩva techaukána, son los adjetivos demostrativos. Después tenemos los teroja moteĩva mba'éva, adjetivo determinativo posesivo. Teroja moteĩva papapýva, adjetivos determinativos numerales.
pero ya no tengo un adjetivo determinativo indefinido. Cuando ya eso está repetido, el primero era, pero ya no tengo te saukara, adjetivo determinativo demostrativo. Allí va, cojaba, era in, aisa, o saukar, pero oñemos en la a mí será un bull. Pero entonces lo que te indica entonces dónde está el sustantivo. Y estas son las palabras, están en paputein singular o en paputá plural. En paputein en singular, ko pe amo. Ko apuka se yawa amo mesara. Es singular, un solo sustantivo. Ko pe amo. Y en plural se utilizan estas palabras con a, umi. Con a apuka, a yawa, umi, mesara. Entonces indica que hay más de uno. Estos son entonces los adjetivos demostrativos. Guaranime, pero ya te saukara. Son estas palabras. Esto tiene que estar antes de un sustantivo. Upeyareko llamo teiba eva, adjetivo determinativo posesivo. Indica posesión, pertenencia. Allí va. Acá también se puede utilizar esa partícula. Fuera, ingüera. Fuera con palabras orales, ingüera con nasales, con sustantivo nasales. Ahora ya recuerdo esa pena. Ejemplo. Para que sean posesivos tienen que llevar índice de posesión, que son como los pronombres, ¿verdad? She, ñande, ñande, ñande con palabras orales, ñande con nasales. Ore, de, pende con palabras orales, tene con nasales. Y en tercera persona indica esta palabra, entonces antes de la raíz del sustantivo, entonces van estos prefijos, ¿verdad? Estas partículas, ¿verdad? Ja, y, que, iñe, y, ¿verdad? De acuerdo a con qué palabra comienza el sustantivo, ¿verdad? Entonces con ella va a venir sheroga cuando va a indicar posesión, cuando un sustantivo me pertenece o le pertenece a alguien, ¿verdad? Sheroga, sherezá, mi casa, mi ojo, sheretumá, mi pierna, sheranika, mi mentón, sheroba, mi cara, ¿verdad? Indica posesión de un sustantivo. Deroga tu casa, derezá, deretumá, ¿verdad? Indica que le pertenece a él. Y acá, por ejemplo, en tercera persona utiliza ya gesta, getumá, añiká, joba. Utiliza entonces una de estas letras antes de la palabra. Se baja es posesivo, indica posesión. Upeyareko te lo llamo teniba papapruba, adjetivos demostrativos numerales. Los numerales se clasifican otra vez en cardinal, que son los números, así como conocemos, que tenemos con los apodos, así infinitamente, a ver, pero ya moteniba papapruba, papujaba son los ordinales, indica orden. Se tenja, mocoija, bojapuja, castellano ves, primero, segundo, tercero, ahora indica en qué orden o posición está. Allí va. Ahora ya le conté esta pena de numerales cardinales, papapruba, papruba, se tenja gua, mocoija su, papo, aru, 15 años. Papujaba indica orden, se tenja primer grado, por donde aru, noveno año. Pero ya no tenía cuándo, adjetivo determinativo indefinido. No sabemos exactamente cuántos sustantivos hay, no está claro ni quién es el sustantivo de la cual se habla. Univa, oína coañe, malma, geta, oimerae, también puede ser opavabe, univa, son indefinidos. Upeyare como esa sería poner, bukumi apehei, ajá, pero ya o iba con año y ya llueve. Subrayo entonces los adjetivos que encuentro en estas oraciones. Subrayo, cualquier sustantivo que encuentro, subrayo. Cualquier adjetivo, ¿verdad? Tiene demostrativo, numerales cardinales, lo que encuentre entonces adjetivos voy a subrayar. Upeyei, ajá, y yo orecoa. Escribo oraciones entonces, otros ejemplos con pero ya te comenea, adjetivo calificativo, pero ya motivo de chaucaná, adjetivo demostrativo, pero ya motivo papapruba, adjetivo demostrativo numerales, sería cardinales los números.
pero ya hemos tenido con adjetivos indefinidos. Này, a ver, venham en el diapo,